Buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Como ya lo saben, este espacio está enfocado a que toquemos todos los temas consecuentes a la legalización, la formalización y la titulación de bienes inmuebles tanto urbanos como rurales, sin que dejemos de lado los temas del orden técnico, jurídico y ambiental. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que ha estado en boca de muchos de ustedes y que además nos lo han solicitado por mensajes privados al Facebook y al WhatsApp. Hoy hablaremos de las cosas importantes, las cláusulas más importantes que debe tener un contrato de topografía. Entonces, mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema lo vamos a partir de dos maneras. Primero vamos a hablar de la contratación cuando se hace con una empresa de origen público o de origen privado, y también cuando se habla específicamente de un particular. Entonces, bueno, vamos a traer alusión una empresa que la vamos a denominar en este momento La Cantera, que es una mina propiedad de un señor que se llama Pedro Pérez. Todos estos datos simplemente van a ser parte del modelo que queremos presentar para todos ustedes. Bueno, entonces acá estamos hablando del título. Entonces, bueno, dentro del contrato, en una pequeña cuadrícula tiene que ir el contratante, el responsable, ¿cómo se llama el responsable? El cargo que tiene el responsable, el contratista, el NID del contratista, el valor del contrato y además el tiempo máximo de ejecución en días. Normalmente a veces se hacen días o se ponen fechas también. Bueno, además de ello, acá tenemos entonces el título. Entonces dice lo siguiente: prestación del servicio de levantamiento topográfico y en fotogrametría de la mina La Cantera, ubicada en el municipio tal, departamento tal, con una extensión superficiaria de 500 hectáreas, según certificado de libertad y tradición, con el fin de establecer el nuevo polígono para la actualización del título minero. Entonces acá, como se puede dar cuenta, tenemos dos cosas. Tenemos el objeto del contrato y tenemos además el fin. El objeto del contrato se supone que es el levantamiento topográfico y la fotogrametría de ese bien inmueble. ¿Y cuál es el fin? El fin es el establecer el polígono para la actualización del título minero. Esto tiene que quedar muy claro dentro del objeto del contrato, ya que pueden presentarse en algún momento alguna desaveniencia con la parte contratante. Bueno, dentro de las cláusulas tenemos como primero el objeto. Entonces, el contratista de manera independiente se obliga con la empresa minera La Cantera, acuérdense que estamos hablando acá de un simple y llano ejemplo, a la realización del levantamiento topográfico con fotogrametría de las 500 hectáreas que se presentan dentro del certificado de libertad y tradición número tal. ¿Por qué quiero dejar esto muy claro? Porque puede existir que en el momento de la topografía, dentro del certificado dice que son 500 hectáreas, pero en el momento del establecimiento del área total de ese predio no dieron 500, sino pueden haber dado 490 o 510. Entonces, en esos casos normalmente siempre opera un estudio de títulos, ¿sí?, para mirar a ver cuál va a ser la vía que va a utilizar esa empresa si es del menester. ¿Por qué lo digo así? Porque el contratista en este lado, de esta parte, él puede cerrarse a la banda y decir simplemente que él está cumpliendo netamente con el objeto del contrato, y el objeto del contrato es levantamiento topográfico con fotogrametría y listo. Pero resulta que acá, como estamos hablando de un polígono, nosotros automáticamente tenemos que remitirnos a que son requerimientos técnicos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía. Entonces, siendo eso así, hay que mirar a ver cómo se hace la subsanación de esas 500 hectáreas, que ya no son 500, sino pueden ser 510 o pueden ser 490. Entonces ustedes saben que en esos casos normalmente opera la aclaración de área, la corrección de cabida y linderos, pero eso ¿quién nos lo indica? El estudio de títulos. Recuerden siempre que hay que hacer un estudio de títulos para saber cuál va a ser la vía que yo voy a operar. Si va a ser la vía administrativa o si va a ser si va a ser la vía administrativa en cualquiera de sus dos modalidades, si va a ser ante la Superintendencia Notariado o si va a ser ante el Instituto Geográfico Agustín Coasi o ante los mal llamados en este momento gestores catastrales. Bueno, dentro del segundo tenemos el valor del contrato. Entonces el valor del contrato en este caso va a ser por 100 millones de pesos. La forma de pago.
Acá específicamente estamos hablando de temas, de un tema a manera de ejemplo. Acá dice dentro de este contrato que les voy a compulsar a todos ustedes a manera de información, que se va a hacer mediante un único pago, previa certificación expedida por el supervisor. Entonces el supervisor en este caso yo lo estoy dejando en mayúscula para que quede consignado quién va a ser el supervisor, quién va a ser la persona que va a estar pendiente de los entregables o de los documentos que yo le voy a entregar a la parte contratante. Entonces esta persona deberá expedir un certificado para que se me pague, pero además de ello yo tengo que adjuntar la factura para que me hagan el pago con las obligaciones parafiscales que ya todos lo sabemos, que es el SENA, la Caja de Compensación Familiar, la ARL y la Seguridad Social. Como cuarta cláusula tenemos las obligaciones del contratista. Entonces, dentro de las obligaciones tenemos como primero que yo debo presentar cuál va a ser el equipo consultor. Entonces, en este caso, el ingeniero topográfico, el tecnólogo en topografía, el ingeniero topógrafo o quien haga sus veces para este caso, con su equipo de ayudantes, que en este caso serían 2 auxiliares de topografía y un estaquero para este caso específico. Recuerden que estamos hablando de un tema simplemente de mero ejemplo. El contratista deberá emplear para este caso una estación total con todos sus accesorios. El levantamiento debe quedar debidamente georreferenciado, pero además de ello se debe buscar un vértice que quede muy acorde o muy cerca al lugar del levantamiento. Si no podemos encontrar esto denominado en algunas otras zonas como placa, entonces lo que tenemos que hacer en este caso, tal cual como lo indica el contrato, es la utilización de un GPS de doble frecuencia para el establecimiento de dichas coordenadas. Pero además de eso se debe adjuntar un plano arquitectónico en donde quede establecido de qué manera tiene que quedar construido el mojón que ellos necesitan para ese fin, en donde se señale el punto y la señal del azimuto. El contratista también deberá tomar fotos en mosaico georreferenciado de esta área establecida y debe ser entregado en la extensión de formato ECBIO y DTM. Esto puede ser modificable, obviamente, previa revisión de parte de ambas personas, en este caso contratista y contratante, de cuáles son las extensiones que a esta persona le sirven para el famoso entregable al final del contrato, previo cumplimiento del mismo. Los productos para la entrega serían los siguientes. Entonces estamos hablando del parágrafo primero de la cláusula número 4. Entonces la topografía y la fotogrametría debe ser entregada en medio físico y en medio magnético en formato DWG. El plano debe estar ajustado a la escala con base a lo que indique el Ingeominas. La topografía deben tener un sinnúmero de detalles tales como las vías, las quebradas, el área total, el área libre, el área del polígono, los postes de energía, las obras de arte, entre otras cosas, también como las curvas de nivel a 50 centímetros. Acá estamos hablando específicamente, nuevamente les indico, a manera de ejemplo. Y el parágrafo tercero indicaría que también tendríamos que entregar una cartera topográfica en formato XLF o en Excel. Esta parte también considero que es muy importante, ya que en pláticas que he tenido telefónicas con topógrafos e ingenieros, me consultan mucho esa parte porque digamos que es el talón de Aquiles en todo este tipo de consultorías. Entonces estamos hablando ahora de las multas. Entonces acá en las multas dice que si el contratante llegara a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al 20% sobre el valor del contrato, o sea, es decir, estaría pagando 20 millones de excedente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1594 del Código Civil. Esto normalmente siempre sucede, puesto que en algunos de los casos siempre el contratante es el que le queda mal al contratista en el pago. Entonces nosotros podemos adjuntar esta cláusula, que me parece a mí que es de suma importancia, para que en efecto el contratista, tan pronto se dé cuenta que está consignada esta, entonces él tenga más precaución en el momento de efectuar el pago, ya que para este ejemplo específico se dice que se va a hacer un único pago.
La terminación anormal, el incumplimiento de las obligaciones nacidas en este acuerdo de voluntades por una de las partes facultará a la otra para dar por terminado el contrato sin que sea necesario el requerimiento de ninguna índole. Bueno, esto normalmente pasa cuando hay voluntad entre las partes, pero eso normalmente nunca sucede. Cláusula compromisoria, toda controversia que se pueda surgir con ocasión a este contrato, su ejecución y liquidación se resolverá por tribunal de arbitramiento, todo lo consignado en el decreto 2279 del 89 y el decreto 1818 de 1998. Esta también considero yo que es muy importante, que la debemos tener siempre muy presente dentro de un contrato de topografía. Las causales de terminación. El presente contrato podrá darse por terminado por llegar al plazo imprevisto del presente contrato, por ceder el contratista el contrato a otra persona, por fuerza mayor o caso fortuito, o por mutuo acuerdo entre las partes o en los casos previstos de la ley. La suspensión, que es otra de las cosas que normalmente se tienen que tener en cuenta en un tipo de contrato de esta magnitud. El contrato podrá ser suspendido mediante la suscripción de un acta que va a quedar consignada dentro del mismo contrato mediante las siguientes causales. Primero, por picadura de algún artrópodo o viperino a cualquiera de las personas del equipo operativo. Nosotros sabemos que cuando se hace un levantamiento topográfico, las personas que están inmersas dentro de este objeto contractual pueden llegar a tener cualquier tipo de problema con cualquier animal. Entonces esto también tiene que estar consignado, ya que nosotros no sabemos de pronto en algún momento si los auxiliares de topografía o si el tabiquero o si el mismo topógrafo o ingeniero tienen algún problema con la picadura de alguna abeja o de alguna serpiente. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. La segunda sería por fractura o quiebre de algún brazo, pierna, rodilla, como le quieran denominar, parte del cuerpo, que obviamente imposibilite a la persona quien en este momento está manipulando la estación topográfica. Y el tercero sería daño parcial o total de cualquiera de los equipos de topografía. Entonces esto también se tiene que tener muy en cuenta dentro del objeto contractual, ya que estos casos normalmente siempre suceden en la ejecución de un levantamiento topográfico. Entonces esto tiene que quedar directamente tipificado dentro del mismo contrato. Pero además de ello, si pasa cualquiera de esas tres causales de las cuales estamos señalando, se tiene que hacer o se debe constituir un otro sí dentro del contrato en donde se dé un plazo más extenso para la entrega de los productos. Entonces, esto es lo que normalmente se debe llevar a cabo y bueno, firman el contratante, firma el contratista y firma el supervisor. Esto es lo que se debe tener en cuenta a grosso modo para la consecución de un buen contrato de topografía y que no vayan ustedes a tener un problema con una entidad oficial o privada. Ahora hablemos de los contratos cuando son a manera particular. Entonces digamos que esto es un dolor de cabeza que le pasa a muchos ingenieros topográficos, a muchos topógrafos, a muchas otras personas que se dedican a la topografía. ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Hay que hacer un contrato muy similar a esto, pero además de eso, como estamos hablando de cuantías pequeñas, estamos hablando de 800, de 1 millón, de 2 millones, de 3 millones de pesos, como mucho. Entonces acá se debe hacer este mismo contrato, pero además de ello se debe constituir una letra de cambio en donde se deja tipificada la cuantía mediante la cual se está haciendo esa labor. ¿Esto para qué? Les voy a hablar de un contrato cuando se haga para hacer una división material de una finca por vía administrativa. Digamos que se pactó con el señor 3 millones de pesos. Entonces esos 3 millones de pesos lleva consignado lo que es específicamente dentro del objeto del contrato, el levantamiento topográfico y la entrega con el formulario único nacional para que la persona se encargue por vía administrativa de hacer esa división material. Cuando la persona, el profesional, hace la entrega de eso, entonces le debe hacer firmar a la persona antes de la letra de cambio que les estoy diciendo con el contrato, todo por vía notarial, para que quede tipificado que la persona debe pagar los 3 millones de pesos y pues ahí tiene la letra como plan B por si de pronto la persona no paga. Si la persona no paga, ¿qué es lo que debe iniciar? Pues simplemente un proceso ejecutivo ante el juzgado del municipio en donde usted está realizando el trabajo para que se inicie a través de una acción judicial
las vías respectivas para que se haga la inscripción de la demanda dentro del certificado del folio de matrícula de ese bien inmueble que usted en otrora topografió. ¿Esto con qué fines? Con el fin de obligar a la persona a que la persona le pague sus honorarios, pero además de ello, como esa persona no le va a en un comienzo no le quiso pagar los 3 millones de pesos, ahora tendrá que pagarle los 3 millones de pesos, los costos que acarrean el abogado más el 3% de la cuota moratoria. Para mayor información pueden comunicarse con nosotros al 313-859-3869. Hasta un próximo video.